quiero dar las gracias a la Fundación Cajasol y a Juanmi Carrasco, su delegado en Córdoba, por ese apoyo constante que hace a actividades culturales de todo tipo y especialmente a la ACRP en todas las actividades que le planteamos que pueden estar relacionadas con comunicación, relaciones públicas o protocolos. Muchísimas gracias. Y sin más os voy a presentar, bueno, por un lado, al autor del libro, ¿vale? Que lo tenéis aquí a la entrada para quien quiera llevárselo y leerlo con detenimiento, Juan Carlos Blanco. Él es periodista y consultor de comunicación. Colabora con programas de análisis político, tanto en Canal Sur Televisión y Radio, en Cadena SER, en Onda Cero Andalucía, y escribe en la edición nacional de 20 minutos. También dirige el podcast Algo Humano y asesora a empresas sobre estrategias de comunicación corporativa. Fue portavoz también en una etapa del Gobierno de Andalucía, director del Correo de Andalucía y subdirector del Diario de Sevilla. Y, por su parte, la conversación la va a mantener con nuestro socio, Tuto Pérez Bustamante, que él es también periodista, se dedica a la comunicación desde hace más de 25 años. Empezó, bueno, pues como redactor, pasando por las redacciones del Grupo Yolí en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva. Durante 12 años dirigió el Día de Córdoba, etapa de la que nos conocemos, y estuvo también otros tantos años dirigiendo Huelva Información. Ha sido también director de comunicación y jefe de gabinete de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Y en su última etapa pues, ha sido director de operaciones en Descubre Comunicación y desde hace poco más de un año, ¿no, Tuto? Pues le tenemos de vuelta en Córdoba como consultor de comunicación. Así que sin robarles más tiempo les dejo aquí para que nos cuenten un poco de qué va esto de la tiranía de las naciones pantallas. Gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Gracias, Juanmi, por acogernos a la CRP, porque en el minuto 1, cuando le trasladé la posibilidad de hacer esta presentación, nos dijiste que sí. Y a Juan Carlos por darme esta oportunidad de echar una charla de viejos conocidos, de viejos amigos que hemos coincidido en estos mundos de la comunicación durante muchos años y en muchos sitios diversos, ¿no? Hoy, la verdad que tenemos un lujazo aquí con Juan Carlos, porque, hombre, versado en el mundo de la comunicación en muchas facetas, ha estado en todas las trincheras de la comunicación, con lo cual las conoce bien. Ha sido periodista a un lado, ha sido portavoz de un gobierno a otro, ahora es consultor de comunicación, con lo cual no hay pata que se le escape. Y luego, bueno, es un comentarista realmente apreciado en los medios de Andalucía y lo podéis ver mucho en Canal Sur con Teo, donde además ejerce de comentarista independiente, lo cual en estos tiempos es una rara avis. Y luego, en sus ratos libres, pues le ha dado por escribir libros como este que nos reúne hoy aquí, ¿no? La tiranía de las naciones pantalla, los 5 pecados capitales de las plataformas que gobiernan Internet. Un libro que está de plena actualidad. Realmente tenemos unos teloneros maravillosos en estas 2 semanas anteriores, Manuel Macron y Pedro Sánchez. Todo se ha hecho por eso, por el libro. Sí, se han enterado que íbamos a estar aquí y han decidido sacar el tema y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Juan Carlos, este libro yo lo recomiendo vivamente. Se lee solo, se lee en 2 sentadas, con un lenguaje y un estilo muy cercano, no cae en academicismos que muchas veces en los ensayos echan para atrás y que impele directamente al lector a reflexionar, ¿no? Y además es un libro desde el planteamiento de un usuario de los móviles, de las pantallas y todo lo demás. No reniega en ningún momento de esta realidad en la que vivimos, ¿no? Y el libro tiene algo de visionario, porque es un libro que se fraguó allá por el año 22, si no me equivoco. Sí, 22-23, cuando empecé a pensar en el libro. Bueno, ahora lo contamos. Y es curioso, y bueno, eso.
Yo quería empezar por ahí, por la pregunta de Perogrullo, ¿no? El porqué del libro, ¿no? Claro, El porqué, ¿no? ¿cómo, cuándo, Pues dónde fíjate, y por qué? ¿no? Fíjate que es curioso, pero yo creo que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Al final, bueno, yo soy una persona muy curiosa, muy activa, y me llaman mucho la atención muchas cosas y me gusta leer y ver cosas. Y a mí había algo que me llamaba la atención y yo creo que también a ustedes, a vosotros, me voy a poner aquí, estamos aquí en cercanía, que me parecía asombroso, que era que se discutiera poco o se hablara poco sobre el impacto del teléfono móvil y sobre el impacto de las pantallas en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía, o me daba la sensación en ese momento, digo, esto tiene un punto de flautista digital de Amelín, donde hay alguien que está tocando la flauta, vamos todos detrás de ese alguien con la flauta, porque nos está aportando enormes ventajas. Yo he venido hoy a Córdoba en el coche y he utilizado el GPS, he escuchado un podcast en Spotify y antes de llegar he estado repasando algunos correos en el teléfono móvil y luego cuando he llegado pues también he estado mirando algunas noticias antes de ir a verte, ¿no? Es decir, he usado el móvil en todo momento. El móvil nos está dando muchísimas ventajas. Pero tenía un puntito el móvil de retrato de Dorian Gray, donde alguien ha hecho un pacto con el diablo. Y no queremos hablar tampoco de la parte más tenebrosa. Nos cuesta reconocer que la utilización del móvil y el abuso en el consumo de las pantallas tiene ese reverso tenebroso que nos está perjudicando muchísimo. Y a mí me asombraba. Y lo que me asombraba es que muy poca gente hablara de ello. De hecho, pensaba, como yo soy tan friki, digo, pues somos cosas de frikis, ¿no? De gente que nos gusta pensar en estos temas. Pero es verdad que poco a poco ha ido instalándose. De hecho, en el libro lo apunto, que creo que poco a poco irá instalándose y de hecho se está instalando el debate de qué nos está pasando y qué nos está pasando con las pantallas, ¿no? Y lo voy a resumir brevemente. Yo hablo de 5 pecados capitales. Y yo les voy a preguntar en esos 5 pecados capitales si se pueden sentir identificados. El primero, hay una violación masiva de la privacidad. Hoy, si alguien tiene una rumba, ese tipo de aparatos electrodomésticos de limpieza, pues yo lo pongo de ejemplo en el libro porque me llamó la atención. La rumba tiene cámaras. La rumba graba. La rumba la ha comprado Amazon. ¿Por qué Amazon compra un dispositivo de limpieza? Para poder entrar en los hogares, porque Amazon sabe todo sobre nosotros, pero no conoce todo sobre nuestra vida privada. Y como la rumba tiene cámaras, Amazon utiliza esas grabaciones para ir monitorizando nuestra vida privada. Y no sé si lo saben, lo que ocurrió, que es una anécdota que cuento en el libro que me parece muy llamativa, que en un momento dado los moderadores de contenido que están visionando todas las grabaciones de la rumba se aburren tanto que alguno de ellos sube a Facebook algunas grabaciones de señoras en el cuarto de baño. Y eso pasa en España, en Italia, en Grecia, no recuerdo bien, en unos cuantos países. Claro, se monta un auténtico escándalo. Es que hay una violación masiva de la privacidad. Las plataformas saben todo sobre nosotros. Y no hay nada distópico en lo que digo. El negocio de las plataformas son los datos. Te ofrecen todo gratis para tener tus datos. Y con eso ganan muchísimo dinero con la publicidad programática. ¿Qué es la publicidad programática? Porque si yo ahora mismo quisiera irme a Estambul con mi mujer y se me ocurre poner Estambul en Google Viajes, he garantizado que durante las próximas 3 semanas voy a recibir anuncios de Estambul, aunque yo no tenga interés ya en ir a Estambul ni de ver una serie turca. Esa es la realidad. 2, algo que estamos viviendo y que sobre todo notamos entre los más jóvenes, pero que nos afecta a todos. La colosal pandemia de desatención y de distracción. Yo, entre tantas cosas que hago, básicamente porque como soy autónomo tengo que facturar, también doy clases en universidades. Yo he vivido y sigo viviendo el extraordinario deterioro cognitivo de las generaciones más jóvenes, incapaces de concentrarse más de 10, 15, 20, 30 segundos. He llegado hoy a pensar, Tuto, que consideran que los profesores tenemos que ser monitores de Isla Mágica. Y yo, que puedo intentar ser entretenido, pero yo no soy David Broncano. Si voy a dar una clase no tengo que entretener a los chicos. Pero está pasando. ¿Por qué? Porque la pandemia de desatención es terrible. Igual que también es terrible la pandemia de desinformación. Hoy, más que nunca, se puede mentir sin parar en las redes sociales, no hay verificación alguna y puedes inundar en un océano de inmundicia cualquier tipo de conversación pública. 4, la destrucción de los medios, y voy rápido. 5, también del propio comercio de proximidad. 5 pecados capitales de las plataformas que gobiernan Internet. Y la pregunta sobre eso es, ¿y no vamos a hacer nada?
Bueno, pues poco a poco ha ido entrando en el debate público. Y cuento otra anécdota más pero que me parece interesante. El libro empiezo a escribirlo sobre el 23 y lo ofrezco a alguna editorial, pues bueno, en el 24, ¿no? En ese tiempo tuve que actualizar el capítulo en el que hablaba también de algunas de las decisiones que están tomando gobiernos sobre el uso de los móviles en los colegios, porque en el 23-24 es que no había ninguna. Y sin embargo ahora casi todas las comunidades tienen algún tipo de restricciones. Suecia el año pasado ha prohibido tajantemente que un niño en edad escolar pueda tener cerca una pantalla. Y habéis visto lo que ha pasado con Australia, con la prohibición de redes sociales para menores de 16, medida que también aquí quiere calcar o ha metido en el debate público también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y unos días antes, por cierto, el presidente de la Junta de Andalucía. Eso no se habla, lo digo porque es algo donde hay un cierto además consenso. aquí en Córdoba, en un congreso. Sí, además lo hizo en el Congreso Córdoba de Convivencia Digital, que se organizó las primeras jornadas aquí en Córdoba. Bien, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que ha entrado ya la agenda, que empezamos a preocuparnos, porque es que es para preocuparse. Es decir, si hoy en día no nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo enganchados a una pantalla y que sobre todo las generaciones más jóvenes están siendo destrozadas en su atención y concentración por esta especie de opio de banda ancha, es que no queremos verlo. Un detalle simplemente, lo dice creo que es Anu Radford, que es catedrática en Oxford, y que ha escrito un ensayo que se llama Imperios Digitales, donde habla de la adicción a la comodidad. ¿Qué significa eso? Pues lo que acabo de decir, que yo para venir a Córdoba no voy a dejar de usar el GPS, ni de poner un podcast, ni voy a dejar de mandar correos, ni voy a dejar de mirar el WhatsApp, porque es que es muy cómodo y prefiero mirar a otro lado cuando vemos la parte más tenebrosa. Por ir... por que me enrollo, yo es que puedo estar hasta las 11 de la noche. No te preocupes. Por ir por parte... Voy a enganchar con lo que has hablado de las redes, ¿no? Que creo que es lo que está más de actualidad ahora mismo. Ese proyecto de prohibir las redes a los chavales de menos de 16 años, que entra en colisión absoluta con un sistema educativo basado en las pantallas. Es decir, ahora mismo tenemos un sistema educativo en el que nuestros hijos todos estudian con el Chromebook, la pantalla digital, el ordenador, los libros están subidos al ordenador, en fin, los contenidos de los libros son, si hay que estudiarse 4 líneas seguidas, ya aquello es un tocho infumable. No vamos a hablar de lo que estudiábamos nosotros, porque estaría feo, pero bueno, choca ese planteamiento que quizás tiene más de efectismo, es decir, bueno, yo prohíbo las redes, pero luego mantengo la educación con las pantallas, ¿no? Igual deberíamos ir a un paso más allá, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a ver, ahí hay una realidad de todas formas. A ver, que yo puedo entender hay dos cosas. En el debate sobre la prohibición de las redes a menores de 16, evidentemente aquí hay un trasfondo de tacticismo electoral. Pero yo, si nos importa, sobre eso, digamos que lo vamos a aparcar. Pues digo también por la parte de comunicación política, lo voy a aparcar, porque me quiero quedar con el titular de fondo. Pero por ahora lo vas a aparcar. De momento, pero el titular de fondo es claro, hay que hacer un debate sobre eso. Mira, yo sobre las prohibiciones te digo lo que creo que nos puede pasar dentro de 20 años. Que nos va a pasar seguramente dentro de 20 años lo que nos pasa ahora mismo a nosotros con que los médicos fumen en los quirófanos. A cualquiera que le diga que alguien se puede poner a fumar un cigarro en un quirófano le parecería surrealista, disparatado. Pues eso pasaba hace 25 años, en cualquier quirófano de cualquier hospital público o privado de este país, ¿no? Como de todos, ¿no? Pues bien, dentro de 25 años habrá quien diga, tú sabes que le dejaban tener móvil a los niños de 14 años, y tú sabes qué puede decir alguno cuando le hagan esa pregunta. Venga ya, eso no puede ser. Venga ya, eso es imposible. Pues eso está pasando, que le estamos dando, también hago un poco ese símil en el libro y digo, ¿tú le darías a un niño de 9 años las llaves de un Ferrari? ¿A que no? Pues le estás dando un Ferrari, le estás dando un teléfono móvil de última generación que te permitiría perfectamente navegar de aquí a la Luna con ese móvil, con la capacidad de ese móvil. Le estamos dando una bomba de relojería a un niño de 9 o 10 años.
le estamos dando, bueno, es que no quiero tampoco, en otras consideraciones más serias, que yo soy un periodista, yo no soy un experto académico, pero bueno, lo que, digamos que cualquiera que se asome a esa realidad, pero ¿en serio crees que no va a haber ningún tipo de problema, sea un niño de 11, 12 años, por ejemplo, en el propio desarrollo de la pubertad, con poner 5 letras, P-O-R-N-O, tiene acceso a las mayores variantes y más agresivas de conducta sexual? En serio, es que también muchas veces es que digo, pero vamos a ver, es que no queremos plantearnos la realidad. Si tú a un niño de 12 años le permites tener el porno más duro del mundo, con 14 se cree que el sexo es algunas cosas que están viendo, ¿no? Y como hablo de eso, puedo hablar también de episodios de salud mental, ¿no? También está pasando. Oye, ¿por qué? ¿Qué casualidad? Eso lo dice Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa. ¿Qué casualidad que del momento en el que ha habido una explosión de casos de problemas de salud mental entre niños de 12, 14, 15 años, es exactamente el mismo pico del inicio del uso de los teléfonos inteligentes y de su conexión con Internet? En el momento en que un niño de 12 años tiene eso, el pico de uso del móvil es este y el pico de problemas de salud mental es este. Es paralelo. En función de cómo se use el teléfono, hay una correlación entre el uso del teléfono móvil y la explosión de problemas de salud mental. Por eso hablo un poco en esa y respondiendo a tu pregunta. Bien, hay que ligar y puede haber una contradicción. Claro que hay una contradicción, pero quiero ser positivo. Al menos ya estamos hablando de esto. Al menos estamos discutiendo, porque el punto de partida para arreglar cualquier problema es la toma de conciencia. Y yo lo que sí observo es que ya poco a poco hay una cierta conciencia de lo que está pasando. Por cierto, yo no soy ningún ludita. Yo uso mucho el móvil, me gustan las pantallas, lo que pasa es que también me sigue gustando leer y busco espacios para leer, para conversar, porque en esto digo muchas veces, en algunas charlas, he dicho, ¿sabéis que hay una función increíble, provocadora y subversiva en el teléfono móvil? Y la gente se dice, ¿cuál es? Digo, apagar móvil, la de apagar. Si es que el móvil se puede apagar, yo no sé si lo saben. Hay chicos que yo creo que no saben que se puede apagar, ¿eh? Pero es verdad, se puede apagar el móvil. El cargador. Claro, exactamente. Bueno, eso hay un meme que era muy gracioso en la prehistoria de Internet, que era gracioso, de que salía una chica como de 15, 16, salía y le mandaba un mensaje a una amiga y le decía, salgo con el móvil de casa con el 70% de batería, deséame suerte. Como diciendo, se me puede acabar. Bueno, pero eso es la vida, ¿no? Ya lo puedo entender, pero creo que estamos también evolucionando, estamos mejorando y al menos ya estamos discutiendo sobre esto, que era un poco también lo que yo quería que discutiéramos, porque a mí me parecía y me sigue pareciendo que hay unas plataformas tecnológicas que se están comportando como depredadoras. A eso quería ir yo. ¿Cómo van a reaccionar esas plataformas tecnológicas ante esta concienciación? Digamos que hemos pasado del deslumbramiento inicial de qué bonito todo, qué chulo esto, mira que puedo ver, la app, la foto de mi prima que está de viaje en no sé dónde, me puedo informar libremente sin que me manipule nadie, en fin. Bueno, a este cambio de ahora, ¿no? Dos cosas. La primera es que hay que distinguir entre unas plataformas y otras. No es lo mismo las plataformas que proveen de teléfono. ¿En qué sentido? Oye, Apple ha hecho una apuesta por la privacidad. Si cualquiera que tiene un teléfono de Apple mira cuando se instala una aplicación, le dice pedir a la aplicación que no rastree. Lo que te está diciendo es, te doy la posibilidad de que tus datos no sean en este momento utilizados para el mercado de la publicidad programática, que luego hay que mirarlo. Pero bueno, te lo permite. No es lo mismo Apple a, por ejemplo, Facebook. Mark Zuckerberg seguramente sea el tipo con menos empatía de la historia de la humanidad en los últimos 30 años, ¿no? El daño que ha hecho en ese sentido una compañía como Meta, con productos como Facebook, Instagram y WhatsApp, es letal. Es letal. De todo, ¿eh? Puedo hablar desde el genocidio de los Rohingya en Myanmar, donde, no sé si lo sabéis, pero bueno, eso muy rápido. Básicamente, en los países asiáticos, hay muchos países asiáticos donde hay gente que cree que Internet es solo Facebook y entran desde Facebook. Pues bien, pues por ejemplo, como Facebook permite todo tipo de discursos de odio, el gobierno de Myanmar montó toda una gran campaña de odio en Facebook contra los Rohingya, una minoría musulmana, que fueron literalmente masacrados. Y se fueron masacrados gracias a los discursos de odio de Facebook, en Facebook. Y por supuesto Zuckerberg eludió toda responsabilidad alguna. Pero elude esa responsabilidad como elude la responsabilidad, por ejemplo, sobre las campañas de desinformación en Estados Unidos y en Gran Bretaña del Brexit y la primera de Trump, que básicamente son ejemplos colosales de manipulación política. O también sobre las continuas denuncias de muchísimos estados, demandas millonarias de muchos estados, por la destrucción de la atención de los jóvenes, porque es una pandemia de opio, literal, de banda ancha. Bien, no es lo mismo Zuckerberg que Apple, no es lo mismo Meta
que otra que provea como cualquiera de estas de Android, ¿no? Es decir, hay distintas. Ahora, en líneas generales, ¿por qué le tienen tanto, por qué se están enfrentando tanto las tecnológicas con la Unión Europea? Porque es el único dique de contención que hay. Hoy en día, el acuerdo al que ha llegado Donald Trump para lograr el favor de las tecnológicas a cambio de imponer que no haya reglas del juego para las tecnológicas en el resto del mundo, que es la presión a la que somete Trump a la Unión Europea, se hace porque le interesa a Trump que este tipo de plataformas, sus algoritmos, sean dirigidos durante los procesos electorales. No solamente el norteamericano, sino también los europeos. Nosotros hemos tenido un ejemplo en la campaña del 24 en Estados Unidos, donde una red social X de Elon Musk ha dirigido sus algoritmos durante toda la campaña para provocar estallidos de indignación en contra de Kamala Harris. Eso no es una opinión, no, es un hecho objetivo. Te puede gustar o no, pero que Elon Musk ha utilizado una red social que ve más de 140 millones de personas al día en Estados Unidos en beneficio de Donald Trump es un hecho objetivo. ¿Te puede gustar o no? Yo lo que pregunto, ¿es esa la sociedad que queremos? ¿Una sociedad controlada por los algoritmos de las plataformas? Pues yo prefiero la democracia que conocíamos, no esta tecnodemocracia que no es democrática. Eso es otra cosa. Eso que has dicho que es conocíamos. Tecno-oligarquía. Que conocíamos, porque claro. Ha hablado de Donald Trump, pero aquí en España lo vemos perfectamente. Es decir, la utilización de las redes por parte supuesto. De las diferentes fuerzas políticas para... y además lo hacen todos, ¿eh? De hecho, aquí en España cada día más se hacen más campañas de negación, aunque no sea motivo de la charla de hoy, pero se hacen. De hecho, hay un experto cordobés, que uno es el mayor experto en campaña de negación, y las está haciendo, no quiero entrar en más historias que no competen hoy, pero digamos que hay gente muy buena haciendo campañas de negación. Una campaña de negación es una manera muy fina de decir campañas de odio, de difamación, de bulos, porque funcionan. Porque funcionan. Y eso está pasando también en España. Eso sí que también lo hemos portado del modelo anglosajón y del modelo latinoamericano de procesos electorales. Pero insisto, que son prácticas que existen, yo no voy ahora a entrar ahí. Lo que digo es que eso también entra en la política. Por eso también uno de los bloques que dedico en el libro es a la desinformación, claro, pero básicamente al deterioro de la conversación. Hoy en día, no sé si les pasa a alguno de vosotros, os pasa a alguno, yo a veces entro en X, que soy un usuario fiel, y es verdad que lo tengo muy cribado, muy filtrado, pero Twitter se ha convertido, la antigua Twitter se ha convertido en una taberna de borrachos a las 6 de la mañana, llena de gente verdaderamente friki, insultando, diciendo barbaridades, o lugares comunes o clichés, pero donde realmente cada día hay menos un debate, una conversación pública. Nos vendieron que eso era una ágora participativa, una asamblea donde multitud de opiniones podrían cruzarse para enriquecer el debate. Eso no se lo cree ni Perry. Sí, aquello del periodismo ciudadano, claro, que sonaba muy bonito al principio. Claro, y lo que se ha convertido, como te digo, en un botellón a las 5 de la mañana yendo de friki a cada cual diciendo la mayor burrada. Bien, lo de la burrada lo podemos hacer incluso, cada cual lo que quiera. Pero es muy peligroso cuando, y yo lo he visto 1000 veces, y de hecho lo he visto mucho, demasiado, bulos por todas partes, hechos por partidos políticos, bulos hechos por partidos políticos. Es que aquí todo el mundo juega muy sucio, ¿eh? Hay un concepto que articulas tú en el libro, que es el de la infoxicación, sí, que es ese exceso que creemos que estamos más informados que nunca y lo que realmente estamos es más manipulados que nunca. Sí, porque eso, vamos a ver, aquí hay un problema que es clave, que es que todos, en nuestro ámbito de actuación, tenemos que saber también que a partir de ahora hay que cuidar tu dieta. Yo intento cuidar mi dieta y ya tomo cada día más verduras y tomo más alimentos frescos y procuro tomar muy pocas palmeritas de chocolate, por no decir ninguna. Pero lo hago ¿por qué? Pues porque no quiero tener colesterol alto o porque no quiero consumirme en una bañera de grasa saturada. Pues del mismo modo que cuidamos nuestra alimentación, hay que cuidar nuestra dieta mediática. Digo siempre lo mismo. Si alguien se informa solamente a través de Twitter y se levanta por las mañanas y mira la red social X y mira los comentarios de gente que siempre piensa lo mismo Twitter que ellos... y TikTok, perdona que te haga, porque los chavales de TikTok jóvenes, hablamos, por supuesto, y de hecho ahora si quieres hablamos de TikTok, que es un tema interesantísimo y además cuento alguna cosa curiosa. Pero por ejemplo de eso, si tú te levantas eso,
A las 9 de la mañana te entra ganas de coger un Kalashnikov porque crees que hay una guerra civil. Dice, bueno, es que aparte llegas al trabajo enfadadísimo, indignado. Y hay que tener mucho cuidado cuando hay un exceso de indignación. Yo siempre digo lo mismo. ¿Queremos una democracia más sana? Compre más periódicos. Empieza a leer de nuevo periódicos. Lo que usted quiera, pero lea más. Pero lea más informaciones más rigurosas. Es que los periódicos mienten. No, lo que mienten son las redes. Los periódicos, por supuesto, que cometen errores y algunos seguro que mienten en alguna ocasión. No digo que no, no somos angelicales. Yo sigo considerándome industria de los medios. Pero bueno, los medios es el arcángel Gabriel al lado de las redes. El arcángel Gabriel. O sea, donde hay por lo menos criterios de verificación, donde puedes encontrar artículos de fondo. En las redes, bueno, para encontrar entre tanto vertido tóxico algún tipo de pieza más seria es muy difícil, es más difícil encontrarla. No, realmente lo que te encuentras habitualmente en esa especie de océano de desinformación, de ruido, en el que terminas un poco asfixiado. Y ahí se produce esa paradoja de la abundancia. La paradoja de la abundancia que describo es simplemente hoy que tenemos la mayor capacidad de ver todo tipo de informaciones, es cuando más desinformados estamos. ¿Y por qué? Porque nos falta la prescripción de los medios. ¿Qué ocurre? Es que hemos abandonado también a los medios. Es que los medios mienten, es que no queremos tal. Muy bien. Una sociedad sin medios es una sociedad que va directa al autoritarismo. Y eso es muy difícil discutirlo. Podemos charlarlo y, de hecho, cuando abramos el debate, si quiere, lo hablamos. Pero una sociedad sin medios es una sociedad que es puramente autoritaria y liberal. Y tenemos muchos ejemplos. Hoy estamos viendo un acoso brutal y encarnizado de Donald Trump contra los medios de comunicación. Y es porque son los únicos diques que le quedan para controlar eso y terminar de convertirlo en una autocracia. La democracia liberal es algo que tardamos mucho en construir, pero que se puede destruir en pocos años, ¿eh? Y cuando la destruyamos, nos acordaremos mucho de todo. También los medios han contribuido mucho también, claro, a su situación actual. Es decir, sí, no, aquí, yo en el libro hago mucha autocrítica. Que podríamos decir eso de hola, soy Tuto, soy un ex claro, de los medios. Nosotros hemos vivido muy de cerca esa entrega amorosa a los clics, el clickbait que marcan la actualidad, la dictadura del SEO. La dictadura del SEO, efectivamente. Todos sabemos dónde están las 10 mejores hamburguesas de Córdoba, los 10 mejores salmorejos, los 23 restaurantes mejores al oeste del Pecos y todo lo demás. Claro. Y todo eso entregado a la policía costa de la información. Pasa que hay una pescadilla, vamos, que se muere de la redacción. Es decir, tú al final dices, ya, pero los medios tienen que subsistir. Como además hemos creado esta especie de pensamiento mágico. Mira, hay una cosa que no sé si lo saben también, yo esto lo digo ya como periodista en momento corporativo. No sé si saben que los periodistas también vamos a Mercadona, tenemos niños y tenemos hipoteca y hay que pagar. Porque resulta que hay gente que cree que los medios son gratuitos. La información no es gratis, la información hay que pagarla. Y si quieres tener buena información y de calidad, hay que contratar a buenos profesionales que resulta que comen y que respiran y que tienen niños que van a los colegios y que también gastan ropa y que hay que matricularlos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando la industria ha sido reventada por las redes, la publicidad se ha ido también, pero bueno, esa es otra consideración que iría para otro debate. Pero bueno, la realidad es que los medios están muy, muy debilitados. Oye, el panorama mediático de Córdoba es un ejemplo, ¿eh? No creo que tenga yo que esconder esa realidad. Y como digo el de Córdoba, digo el de Sevilla, pues nosotros esto lo conocemos bien. Y podría contaros de todas las ciudades. De hecho, hay ciudades en España donde ya no hay medios de prensa escrita. ¿Sabéis lo que pasa en esos sitios? Porque no hay nadie que fiscaliza el poder. No hay nadie. O alguien se va a creer que un youtuber va a fiscalizar el poder. ¿Alguien se piensa que un tipo en TikTok va a hacer una labor rigurosa de fiscalización de los poderes públicos? No, te la hace el medio, que es capaz en un momento dado de denunciar algo. Hablabas de TikTok, si querés hablamos de eso. TikTok es una máquina destructora de la atención. TikTok además, es una situación paradójica. A mí es que me llama mucho la atención. Yo estoy en casi todas las redes, en TikTok no estoy por una cuestión. De hecho, creo que alguien me puso una... dice, me creó la cuenta y es que no pienso entrar. ¿Sabéis por qué? Porque digo, mira, esto ya supera todas mis posibilidades de aceptar las contradicciones del mundo. TikTok es un producto de una empresa que está en la órbita del Partido Comunista Chino, que en China
difunde solo contenidos divulgativos, educativos y pedagógicos, y que fuera de las fronteras chinas es un vertedero salvaje que destroza la atención de millones de chicos y chicas jóvenes, moldeando sus cortezas neuronales hasta convertirlos en seres incapaces de digerir ningún tipo de información que supere los 20 segundos. Y que no sea además en formato de vídeo. ¿Qué? O sea, el gran hermano de Orwell, bueno, ordenándote lo que tienes es que que pensar perfecto. y lo que tienes que hacer. Es que, claro, tú dices, es que es tan de libro, ¿cómo no lo va a promover el régimen chino, TikTok fuera? Como, mira un detalle, que lo cuento a veces en algunas charlas que me llama la atención. Una de las maneras que tenían los servicios secretos rusos de meter miedo en las sociedades finesas, la finlandesa, la sueca y la noruega, fue trabajar estrategias de vídeos de información falsa a través de TikTok en cuentas de niños de 9, 10 y 12 años. ¿Para qué? Para inocularles el miedo y para que a partir de ahí fueran entrando en las familias el miedo. Es que de verdad, si yo ahora tengo también de decir que TikTok es una especie de ágora democrática, es que vamos, es que esto ya de verdad, desde chiste. Yo comparto contigo lo de TikTok, es una red en la que no estoy. Sí, pero sin embargo, fíjate, oye, no quiero entrar en consideraciones políticas, pero por ejemplo, la tecnoligarquía. El presidente del gobierno ha dicho, bueno, ¿y para qué te pones a hacer vídeo en TikTok? Claro, eso es, ¿verdad? Esa es la que íbamos a dejar para luego, que vamos a retomar ahora. Es decir, aquí esa tenemos, es la parte política, tenemos, ¿no? claro, la parte porque política. Hay mucha, pero es verdad que la política es que nos afecta mucho. Tenemos esa campaña de vamos a prohibir las redes sociales a los chavales de 16 años, pero todo lo traslado a través de TikTok. Lo anuncio en las redes, respondo a todo en redes, hay una inundación o un accidente y lo que hago es mandarle un mensaje a Elon Musk. O te lo decía de otra manera, digamos, los que conocen un poco también cómo funciona la comunicación política. La estrategia de la tecnoligarquía, que no salga de Eurasia, está hecha para impactar, para intentar que pique un dirigente mundial, para poder colocarte como un dique de contención del progresismo frente al fascismo mundial. Todo lo que bla, 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 ¿no? Pero hay una cosa que era importante, ¿no? Es decir, en el momento en que pica Elon Musk, lo que ha hecho una cierta formación es trabajar una campaña muy fuerte en redes con seudónimos de Dirty Sánchez, jugando con la idea de el progresismo contra las redes en las redes. Claro, es paradójico. Y ya digo que no quiero tampoco entrar en muchas consideraciones políticas, pues no por nada, sino porque me embalo. Y estamos para hablar de otros temas. Pero es que esto funciona así. No pasa nada, hay que entenderlo. Pero funciona así. ¿Qué ocurre? Que ahí sí hago yo la reflexión y la hago aquí, y la hago mucho también, ahí donde me permiten contarlo, porque me parece muy importante, que también creo que también es importante que reflexionemos de hacia dónde estamos llevando también la comunicación política. ¿Por qué? Porque no es una responsabilidad con un partido. Aquí no se trata de lograr una victoria electoral sea como sea. Hay determinados principios y valores y líneas rojas que a mi juicio no hay que pasar jamás. Y se están pasando con demasiada fiereza y con demasiada intensidad. Y es muy peligroso lo que está pasando. Sí, una situación. De hecho, tenemos un tipo como Donald Trump, que es un ejemplo paradigmático. Es un millonario perteneciente a las élites neoyorquinas que es capaz de lograr con una estrategia de inundación de la zona que se llaman, una estrategia de inundación de la zona, para que lo entiendan ustedes, yo digo una barbaridad, aguanto a que los medios respondan, a que haya indignación, y no respondo a esa indignación, sino que voy con otra indignación en periodos de ciclos de no más de 48 horas, ¿vale? Eso se le llama estrategia de inundación de zona, y el equipo detrás lo hace muy bien. Es decir, tú, la barbaridad que dijo hace 2 días, se te ha olvidado porque ha dicho otra, ¿vale? Pero bueno, que llegamos también a esto, a que tú cojas y digas, en la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, coloques a Barack Obama y a su mujer, a Michelle Obama, como simios, como gorilas. Como gorilas. Por cierto, simplemente para que entendáis, él se disculpa, dice que no es, pero está hecho adrede para colocar en el marco la imagen de un gorila y un negro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos en plena política antimigratoria. Fijaos hasta dónde estamos llegando, ¿vale? Pues bien, yo creo que a mi juicio no hay que resignarse y hay que ser valiente y hay que denunciar todo este tipo de situaciones. Y luego hay una cosa muy importante, también para los que nos dedicamos a veces a la comunicación política, hay líneas que no se traspasan. Yo me he negado a hacer campaña de negación. Yo me he negado. Yo no he participado de eso. Y yo las he visto en contra. Muy duras. Muy duras.
Yo he visto grandes plataformas porque aquí, es que hoy en día es lo que más cotiza. pero eso funciona. En el sector Funciona. es de lo que más se cotiza. Una buena Mira, sé que campaña son de todas estas- cosas. El otro día me acuerdo que manda por el grupo de la familia. Los grupos de WhatsApp son los mayores grupos de distracción masiva de la historia. Y bueno, y así un grupo de WhatsApp de padre y madre suele ser el eso- mayor vertedero de infundios y bulos que tú te puedes encontrar. Es una cosa que te ríe y todo, ¿no? Bueno, pues hay una cosa, me acuerdo que en el grupo familiar pone mi niña, que ya tiene 25 años, hay que ver esto, hay que ver esto, y veo que era una cosa de que le iban a dar a alguien 700 euros como de una pensión, era una gilipollez cósmica, ¿no? Claro, veo, pone la fuente Mediterráneo Digital, como en un par. Mediterráneo Digital es una web que se dedica a la difusión de noticias falsas. Se gana mucho dinero con las noticias falsas, ¿eh? Yo conozco a 2 chicos en Sevilla que ganaban de media cada uno de ellos unos 4.000 euros, ¿eh? Al mes. Y lo que tenía era que se dedicaban a una web a difundir noticias falsas. Y dices tú, claro, si la ética la tienes aquí, puedes ganar aquí un montón, porque se trata de decir barbaridades, ¿no? Claro, la ética, volvemos a los estados pantalla que permiten cualquier cosa, no hay ningún tipo de regulación que No solo que eso, les Tuto, pida es que a las naciones pantalla responsabilidades a le ellos. interesa, claro. ¿Cómo van a querer que le pidan responsabilidades si ganan muchísimo dinero? Ahora mismo no recuerdo de memoria, ahí apunto también en el libro que muchas de ellas tienen ingresos que son superiores a los productos interiores brutos de numerosos países, no ya de Kazajistán, ¿no? Te estoy hablando de que igual Amazon es más importante que Brasil. Por decirte un ejemplo, ¿no? Es que tienen muchísimo poder y una parte importante de los ingresos proviene de la desinformación. Si es que esto es un negocio muy lucrativo. Antes de abrir el coloquio, quiero que hablemos de... Si no preguntan, pregunto, ¿vale? Del quinto... Pues yo tengo ahí 2 personas para preguntar. Del quinto pecado capital del que hablas, del que se habla poco. Yo creo que no hay demasiada ¿El del conciencia comercio? todavía, que es el impacto que estas grandes plataformas están teniendo en el comercio, en el pequeño comercio. Sí, eso es impresionante. Pero no hay esa, igual que ahora, o por lo menos la impresión que a mí me da, es que sí hay conciencia de que las redes sociales son un problema, que hay un problema de desatención. No hay esa conciencia de, mira, por ejemplo, aquí tenemos la librería Luque, ¿no? De Sí, el daño totalmente. que esas grandes plataformas están haciendo, no solo en el pequeño comercio como negocio, sino como elemento articulador de la vida social de una ciudad. Es decir, eso es impresionante. en el momento en el que tú todo lo pides por Amazon, Chain, Temu, llámese como se llame, Sí. pides Globo, aunque esté diluviando y te da igual que el repartidor tenga que venir como sea. Creo que lo pongo, lo del croissant a las 3 de la mañana, ¿no? Efectivamente. O ahora con el temporal, ¿no? El otro día cayendo aquí chuzos de punta, ahora que Noé ha salido de paseo estos días, iba yo en el coche con uno de mis hijos y, bueno, no me llevé por delante a un repartidor por poco, porque es que el pobre hombre, claro, ahí con un patinete, cayéndole la mundial en lo alto, con el reloj y las hamburguesas calientes detrás, pues... Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Por un lado, se está acabando con ese comercio que articulaba la vida social y, por otro lado, se está yendo a una precarización de las condiciones de trabajo impresionante. Pues fíjate, Tuto, que es curioso, pero hoy estamos a 10 de febrero, creo, y el libro lo publiqué en abril del año pasado y la verdad es que he hecho un montón de entrevistas, presentaciones. Bueno, pues eres el primero que me pregunta por eso. Es decir, entiendo que hay otros temas que son muy llamativos. Yo cuando hablaba de la política decía que las redes sociales era el fentanilo de la democracia, una droga, y ese titular me lo han metido en un montón de entrevistas, y es lógico, yo también lo hubiera hecho, ¿vale? También la desatención... Igual estabas preparado para eso. Hombre, yo soy muy marketingiano, es decir, yo hago esa cosa para vender. Pero es verdad que también me ha llamado la atención que sobre ese asunto no me preguntan nunca, como que se asume. Y es verdad que yo ahí lo que reflexionaba, y me parece que es importante que también lo pongamos en la mesa del debate público, Tuto, es que al final el comercio es el tejido que hace comunidad. Cuando hablamos del comercio no es una cosa extraña, es como decía, es la librería, es la mercería del barrio, a donde uno va cuando le faltan 2 botones, es la papelería donde vas a comprar 3 bolígrafos, y eso es comercio, esos son puestos de trabajo, pero también es comunidad. Y lo que apunto en el libro es que hace una sociedad donde desaparece la mercería del barrio y a cambio lo que hay es una casa de apuestas online. O desaparece una droguería y lo que hay es un punto de recogida de Amazon.
Eso está bien, yo digo en el sentido que es libre, bueno, yo lo voy a poner más a decir también, no estoy en contra del libre comercio, todo lo contrario. Pero sí aporto la reflexión, que creo que es pertinente, de, oye, ¿y cuando salgas a la calle y ya no haya comercio, qué haremos también? También es verdad que si somos una sociedad que casi no... Total, y que tampoco salgan los niños a jugar al fútbol o a las niñas a jugar al elástico, porque es mejor que estén viendo vídeos en TikTok con 8 años, porque no queremos que salgan a la calle, pues perfecto. Pero ¿qué haremos cuando ya no haya mercerías, ni droguerías, ni papelerías, ni librerías para comprar libros? Eso es la comunidad, ¿no? Al final somos personas, hablando con personas y estando en los barrios. Es que, o sea, yo digo en broma también que soy tan subversivo en eso que es que a mí me gustan los barrios. Me gustan los bares, me gustan las tiendas. Sí, porque eso yo creo que apuntaba por ahí no al vivimos, fondo, ¿no? O sea, yo no quiero vivir tú ahora en un lo gran... pides todo por Amazon y Sí. si llega un momento en el que pides la cerveza por Amazon y te quedas sin bares. Claro. O sea, ¿qué hace este país sin bares? Bueno, pero entonces, esto es como lo de tener... También me ha cogido muy mayor, pero lo de tener relaciones, lo del Tinder, este tipo de situaciones, oye, muy legítimo, estaría bueno, ¿no? Pero al final, ¿todas tus relaciones se hacen a través de las pantallas? No sé, ¿no sois capaces de hablar entre las personas? Esto es como los chicos jóvenes que ahora no hablan por teléfono. ¿Tampoco vas a hablar por teléfono? Eso nos ha pasado esta tarde, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado a punto de decir en plan y 100%. Y Literal. Y literal. Eso lo digo yo mucho. Bueno, nos pasa, ¿no? Lo que digo sobre eso es simplemente que lo reflexionemos. Y si nos parece normal, es verdad que yo a veces digo, yo estoy muy cebolleta, ¿eh? Pero digo, esto es como lo de, no, hombre, es que he podido comprar el bikini por 4 euros en Shein. Y yo no hago más que ver a esclavos, niños de 10 años en una fábrica china, fabricando bikini para las niñas occidentales. Digo, ¿pero en serio queremos que no haya precarización cuando alquilamos todo, externalizamos todos, perdón, y lo llevamos todos a industrias donde no se respetan los derechos laborales? Yo no quiero una sociedad tan precarizada, porque no es que no la quiera solo para mí, es que no la quiero para mis hijos, ¿no? Esto es como cuando se habla también, con toda la razón, en la parte de la precarización. Es que un chico joven ahora mismo dice, bueno, es normal que haya un caldo de cultivo para el hartazgo, si tiene problemas para la vivienda, cuando va a comprar resulta que va a un supermercado y no le da con lo que tiene para hacer una cesta de la compra, o cuando de pronto llega y es un milagro que logre tener 39 o 40 horas de trabajo porque le ofrecen como máximo 16 y pagándole una miseria. Mire usted, con esa precarización como para que no esté cabreado, ¿no? Pues bien, yo también creo que en este caso las plataformas están destruyendo el modelo del comercio de proximidad. Y lo que digo, ahí sí que es un alegato a la gente. Digo, perfecto, si yo también compro libros en Amazon, puntualmente, pero compro también. No, los compro, ¿eh? Pero sobre todo es que compro mucho en librerías. Yo sigo yendo a las librerías. Ojo, y a veces voy a menos, ¿sabéis por qué? Porque ya no quedan. Que es el problema. Y afortunadamente yo vivo en el centro de Sevilla. Todavía tengo opciones, porque si viviera en Utrera a los Palacios, lo puedo comer con patatas, porque es que no hay. Pero es como si dice, no, es que quiero ir al cine. Mire usted, por cierto, sobre el cine siempre se dice una cosa, hay que ver que es que los jóvenes... No, somos los mayores los que hemos abandonado el cine, ¿eh? Los jóvenes siguen yendo como una experiencia social. Los mayores somos los que no vamos al cine. Pues bien, con el comercio de proximidad pasa y lo único que reclamo es que pensemos en eso. Y ya la otra pata es, como digo, lo que le llamamos esa especie de deslumbramiento de la low-costización, ¿no? ¡Ay, qué guay! He pedido un croissant a las 2 de la mañana y me lo han traído. Hijo de mi arma, hay un pobre chico en una bicicleta a las 2 de la mañana en una borrasca para traerte el puto croissant. Aquí algo falla, si nos parece normal todo eso. Y no digo que no haya que hacerlo. Mientras tú te quejas en tu casa de lo tieso que es tu jefe. No, de tu tieso, o empiezas a hablar de lo malo que es el capitalismo mientras estás pidiendo el croissant a las 3 de la mañana. Y dices tú, ¿no creéis que en el contrato social hay que pensar de nuevo en determinados principios y valores? Bueno, lo pongo sobre la mesa, tampoco me ponga yo, que he dicho así, parece que soy el padre Mundina, yo aquí haciendo recomendaciones de todo el mundo. Pero creo que son temas que es muy interesantes porque, bueno, al final, y lo vuelvo a ligar con esto, de ahí es de donde sale un poco esta reflexión de la tiranía de las naciones pantalla. Las naciones pantalla, las grandes plataformas, están también moldeando nuestra manera de vivir. En algunos casos para bien, pero en otros para mal. Y lo que sostengo
es que no nos podemos resignar tan alegremente. Yo no me voy a resignar a que políticamente esto sea un nido de manipulaciones. Creo que no nos debemos resignar a que las nuevas generaciones estén perdiendo la capacidad de atención y de concentración, igual que creo que no es lógico que sepan todo sobre nosotros y muchas veces violando nuestra privacidad, o lo que ha pasado con los medios o con el comercio de proximidad. Son ejemplos como otros cualquiera, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a abrir el coloquio, que ahí al fondo tenemos una pregunta, tenemos dos. El micro, ¿no? Al micro. Muy bien. Muchas gracias. Interesantísimo. Yo tengo una pregunta, pero antes haré un comentario. La pregunta es sobre lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ¿eh? Alors, soy Robert Lancar, soy el comisario del Foro de Córdoba sobre la convivencia, muy importante, y he hecho dos cosas. Trabajo esencialmente en inglés, ¿eh? Porque... Okay. Y he publicado el primer libro en inglés sobre convivencia, donde una gran parte habla de estas cosas y mostrando ejemplos. Y lo que vemos es que estoy más optimista que tú, perdona de tutearte, sí, por favor. Y vamos a trabajar juntos. Y lo que pienso que ahora hay una concientización, ¿eh? Lo vemos en varios países, en Francia también, a partir de ahora, los menos de 16 años no pueden hablar. Lo que hay hoy, hay dos cosas que muy interesantes hoy. Hoy en Los Ángeles se ha abierto un gran juicio contra Meta. Sí. Es muy importante de saber, es la primera vez en Estados Unidos. Y otra cosa, lo que eso más me inquieta es el hecho que Washington Post y muchos medios en América y en Europa están dejando su personal y sus periodistas. Okay. No, vuelvo a mi pregunta, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Va a acelerar este movimiento para ti? Te diré después, si tú quieres, mi respuesta está escrita en varios artículos que he hecho en Europa y en América. Si me lo puedes trasladar, encantado. Bueno, dos cosas. La primera, comparto también tu optimismo, es decir, no soy pesimista. De hecho, lo que acabo de hacer realmente es una descripción objetiva de lo que estamos viviendo. Pero comparto contigo que también hay muchos elementos para ser positivos. El más importante es la toma de conciencia. Del mismo modo que, por ejemplo, hoy estamos reunidos un grupo de gente, al final bastante nutrido, para hablar sobre un problema que sabemos que existe, cada día se está hablando más en los medios de comunicación. Cada día te encuentras más discusiones sobre el asunto o te encuentras a más personas que se plantean, oye, ¿cuál va a ser mi relación con el teléfono móvil o cuál es mi relación con las pantallas? O, por ejemplo, empiezan a pedirle cuentas a plataformas como Google, Amazon o Facebook. De hecho, la Unión Europea es un excelente instrumento en la lucha contra el descontrol de las plataformas. Por eso también ese odio eterno que le tienen las plataformas tecnológicas a la Unión Europea. Es decir, hay avances y son importantes. Ahora, has ido también hacia un asunto que es central. Todo eso, somos generaciones que han vivido 3 disrupciones de pantallas. La llegada de Internet, la socialización de las redes y ahora la llegada de la inteligencia artificial, que también es disruptiva y también lo cambia todo y que multiplica las oportunidades de hacer el bien, de mejorar, pero también de hacer el mal. Pero con una diferencia que creo que en este caso es en positivo, que estamos más concienciados, que somos más conscientes de que no puede convertirse esto en una jungla digital, que hay que establecer determinadas reglas, porque realmente las reglas en un mundo digital seguirán siendo las reglas que queramos nosotros dictarnos a nosotros. Es decir, yo sigo creyendo en el valor de las constituciones tradicionales en un mundo de algoritmos. De hecho, habrá que hacer hasta constituciones para los algoritmos. Reglas, leyes, porque las reglas y las leyes son la democracia.
Y es clave que también en el momento de la inteligencia artificial lo entendamos. Y es verdad que ahora estamos en un momento en que la explosión de inteligencia artificial llega también en un momento en que entendemos que hay que regularlo más. Y lo estamos viendo también, y lo empezamos a ver. Lo que hemos vivido anteriormente ha sido un sarampión digital. Es que no podemos olvidarlo. Es que nosotros hemos vivido un momento de deslumbramiento donde no había reglas. Es que creíamos que lo mejor era darle un iPad a los niños de 7 años en la escuela. Pero es que lo hacíamos honestamente y pensando que era lo mejor. Oye, muchos participábamos también de la idea. Decir, sí, qué bien, la digitalización. Hasta que nos hemos dado cuenta también del peligro, ¿no? Es que también hace años decíamos, qué maravilla, una sociedad abierta donde las redes sociales lo van a democratizar todo. Y ahí tenemos el ejemplo de la primavera árabe. Gracias a Facebook y a Twitter, las sociedades árabes se rebelan contra las tiranías teocráticas. Nada. Al revés, ha sido todo lo contrario. Pero hoy estamos en un momento de mayor conciencia. Y es muy importante, también con la inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo, Por ahí había otra pregunta. Enhorabuena por el libro Muchas gracias. y muchas gracias por la presentación, que me ha encantado. Me parece fascinante el análisis que haces. Yo soy colega periodista tuya, aunque no ejerzo. Bueno, somos periodistas de que nacemos hasta que morimos. Sí. Esto es una vocación. Sí, Mi prima te lo decía, lloraba que sí, desde chico. No lo podía evitar. Es verdad, se nace. Y la crítica que haces, que me parece muy valiente y muy buena, sin embargo, no me parece completamente nueva, porque yo, que soy periodista, nunca jamás tuve una televisión en mi casa, porque me parecía el niño pequeño de las redes sociales, claro. Y cuando tú has dicho, si uno se levanta por la mañana y lee las noticias en Facebook y en Twitter, está completamente desinformado y encima irascible y tal. Pero es que no hace falta que te vayas tan lejos. Vale. Si enciendes Televisión Española, que es TV-PSOE, pues está completamente manipulada y te sientes absolutamente desinformado. Si enciendes determinada cadena de radio o lees determinado periódico, estás igualmente desinformado. El problema, además, con Televisión Española es que lo pagamos todos los españoles. O sea que tenemos tareas que hacer, además, ¿no? en este país, con la desinformación que la pagamos todos, ¿no? O sea que me gustaría saber un poco también tu punto de vista de Bueno, como periodista. lo que pasa es que son dos discusiones. La primera, ligada con la industria de los medios, que como digo, no somos angelicales, blancos, puros, inmaculados. Hay muchos posicionamientos editoriales y también en ocasiones posicionamientos políticos que influyen de forma determinante en las decisiones informativas de grandes medios. Has descrito el caso de Televisión Española, que evidentemente hoy en día está haciendo una política editorial casi que de combate. Pero eso es otra, si se quiere, otra discusión, pero que está ahí, que tiene que ver con la industria de la desinformación. Pero sí es verdad que ha cambiado la situación, pero porque es un problema de escala, de salto de escala. ¿En qué sentido? Que nosotros hace 30 años, 20 años, podíamos hablar de la desinformación y hablábamos del mapa de medios, un poco lo que has descrito. Pero hoy en día todo se multiplica elevado al cubo, casi que elevado a n. Es decir, hoy, cuando hablamos de que hay más desinformación, no es un poco más, no es mucho más, es infinitamente más. Hoy, para que nos hagamos una idea, un ciudadano medio hace 20 años podía recibir de media entre 1.500 a 2.000 impactos. Un impacto es que estoy viendo el libro, estoy viendo este cuadro, estoy viendo Fundación Cajasol y he visto una publicidad en una marquesina y 7 anuncios de televisión, ¿no? 1.000 y pico. Hoy ya tiene 9.000 y 10.000 impactos. Y un chico, chica joven o alguien que está y que se dedica a ver, ahora voy a apuntaros un detalle muy curioso sobre eso. Alguien que se pase horas viendo Twitter recibe 15, 20.000 impactos. Cuando tú recibes 20.000 impactos diarios, ya no sabes dónde estás, ni qué piensas. Estás como atorado, como un boxeador que está en estado groggy, dando vueltas por el cuadrilátero. Ya no sabes ni dónde está. ¿Por qué? Porque es el salto de escala, la inundación. Lo que os hablaba de la estrategia de inundación de zona, que eso no es patrimonio de Trump, por cierto,
Y lo hacen a uno y otro lado del espectro político, ¿eh? Pero insisto, es que no quiero tampoco entrar en esas consideraciones, pero bueno, creo que me entendéis por dónde va. Eso se hace mucho, pero es que el salto de escala es brutal. Brutal. Es imposible que nosotros procesemos eso a día de hoy. ¿Qué pasa? Que hay gente que se levante y que piensa que hay, no sé, que hay una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque es tal el cúmulo de impactos por la multiplicación de los canales y la multiplicación de las posibilidades de acceso, que pasa eso. A eso le añades también la propia toma de posición o beligerancia de algunos medios, que lo que están haciendo es juliganizándose y resocializándose. Es decir, hoy hay medios que se comportan como hooligans de Twitter. Medios importantes que se están comportando haciendo más activismo que periodismo. Pero es otra cuestión. El infoentretenimiento. Ese es el infoentretenimiento, la industria del entretenimiento informativo. Oye, a mí no me parece mal que pasemos de la sociedad de la información al entretenimiento informativo. El problema es cuando pasamos de la sociedad del entretenimiento informativo a la de la manipulación informativa. Ahí es donde el salto de escala es brutal. Y eso lo practican muchos porque, bueno, también os digo una cosa, muchos medios funcionan, no sé si lo estáis viendo, con efecto red. El efecto red es que tú lo que haces es que alguien dice cualquier cosa en un medio, pero lo importante es sacar un vídeo para YouTube y sobre todo para un reel de Instagram o para meterlo en Twitter o en X o para meterlo en Facebook. Y ahí es donde de verdad tiene el impacto. Es decir, eso se está haciendo mucho. La información se despieza para poder meterla en las redes, amplificarla y crear un efecto, una percepción. Sí, porque la realidad es que esos programas no tienen índices de audiencia elevados. Claro. Son programas por los horarios, además. Es normal, claro. Claro, no tienen índices. Si tú quieres tener mayor impacto, oye, que eso lo hacemos todos, ¿eh? Yo meto muchos cortes míos de las redes sociales. En redes sociales hay gente que me dice, ¿te he visto en la televisión? Y yo pensaba, no, tú no me has visto en tu vida en la tele. Tú lo que me has visto en las redes. Y no te acuerdas de que me has visto en las redes. Porque es normal. La televisión tiene eso, tiene un impacto tan fuerte que evidentemente, como digo en ese caso, a muchos partidos políticos con algunos medios de comunicación le pasa como a Oscar Wilde cuando le preguntaron qué había que hacer con la tentación. Y Oscar Wilde dijo caer en ella. Pues eso es lo que hacen los partidos, caer en la tentación. Y las utilizan para lo que quieren. Por acá había también algún... ¿no? Si no, yo os hago preguntas, no os preocupéis. Tengo para hacer preguntas, Hace el examen. Yo hago el examen. Muchas gracias, Juan Carlos y Tuto, por este interesante diálogo y enhorabuena por el libro. Yo quería, bueno, has comentado en un momento, Juan Carlos, que una sociedad es más, si queremos una sociedad más democrática, hay que leer más periódicos. Y digo a lo que comentaba ella, que quizás no es leer un periódico, sino varios periódicos para estar informados desde distintos puntos de vista. Pero creo que hay un hecho real, que es que cada vez se venden menos periódicos o se compran menos periódicos. ¿Cómo crees que los medios de comunicación están viviendo esa incorporación forzosa que tienen que hacer sí o sí a las redes sociales y a otro tipo de distribución del contenido para que sigan viviendo y que no caigan nada más que en ese clickbait que antes nombraba Tuto y que pueda seguir habiendo espacio para artículos quizás de reflexión, pero no sé si... Yo pienso que se tienen que adaptar a esos nuevos formatos. Igual no es plantear un texto para que se lea, sino que la noticia se tiene que dar en vídeo, que es lo que funciona y lo que se consume más que cualquier otro tipo de contenido. De hecho, lo que están haciendo los medios de comunicación en línea general. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que poner también un tope. ¿En qué sentido? Vamos a ver, somos medios de comunicación, no parques de atracciones. Yo no le tengo que dar tan digerida la información al lector porque es tontito. No. Estamos hablando de ciudadanos que tienen una responsabilidad, con todo mi respeto, que no he querido tampoco insultar a nadie, pero que nos entendamos. El ciudadano tiene una obligación también. Ahora, sobre eso hay varias consideraciones. La primera tiene que ver, nosotros somos de la industria de los medios y ahí algunos de vosotros también habéis participado y estáis participando en medios, sabéis perfectamente que hemos vivido primero una etapa de deslumbramiento. Nosotros, sobre todo, cuando llega la socialización de Internet,
Pero cuando llega sobre todo Internet, la etapa de los 90 era una etapa, para que nos hagamos idea, yo recuerdo que en los años 90, vamos, yo ganaba que parecía que era ingeniero, vamos, que me habían dado una mina, porque ya había llegado a algunos puestos directivos, siendo joven, que afortunadamente me iba muy bien, ¿no? Pero ¿por qué los márgenes de beneficio de los periódicos de papel eran del 25 y del 30%? Eran negocios enormes, sobre todo los negocios que lograban tener un cierto monopolio en sus territorios de actuación, por entendernos. Aquí creo que es el diario Córdoba, ¿no?, de toda la vida, pues estar en el periódico Córdoba no era como estar en cualquier otro, igual que allí en Sevilla, la ABC de Sevilla era el monopolio, el 82% del papel que se vendía en Sevilla era ABC de Sevilla, en los años 90. Entonces, si tú estabas allí, pues es que ganabas un dineral, es que éramos profesionales, no veas, ¿no? Yo recuerdo, porque cuando me pasa, como a ti, Tuto, con el grupo Yolí, que llega al diario de Sevilla, bueno, en fin, todo estaba muy bien, se ganaba dinero, todo lo que tú quieras. Llega Internet y se abre también la información y alguien decide que tiene que ser gratuito, periodismo en abierto, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero claro, la gente empieza a no comprar periódicos de papel. Oye, legítimo, estaría bueno. Pero es verdad que pasaba una cosa que era muy curiosa con eso. Tú dejabas de comprar periódicos de papel porque tenías acceso a Internet, porque había una cierta promesa, o si se quiere, pensamiento mágico en la profesión, que era, bien, ya no vamos a vender tantos periódicos de papel o otros productos donde o tendremos tanto, pero como vamos a multiplicar el número de visitas gracias a Internet, la publicidad va a llegar a expuertas. Y lo que haremos será a cambiar a modelos abiertos donde viviremos más de la publicidad que de las ventas. Bien, eso es la parte de los medios escritos. Pero llegó el momento en el que empezamos a caernos del caballo y nos dimos cuenta que la realidad era otra, que es que las grandes plataformas tecnológicas no solamente iban a depredar nuestros contenidos, sino también nuestros ingresos publicitarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo más importante, el dato, los datos. Y la publicidad programática es imbatible. Hoy hacer una campaña en Facebook, aquí en Córdoba, en el centro de Córdoba, es mucho más fácil con Facebook que con un medio de comunicación. Y Pues con bien, 30 euros. Y por 30 euros cuando el otro te pedía 4.000 por una página en el periódico. Esta es la realidad. ¿Qué ocurre? Cuando ya has perdido los lectores, de pronto has perdido también los ingresos. Y resulta que encima, además, con una crisis de representatividad, estamos hablando ya de la época de la crisis financiera, donde la crisis de representatividad, para entendernos, es aquella en la que entendemos que los políticos no nos representan, los empresarios y los sindicatos no nos representan, los medios de comunicación no nos representan. Y me dice, ¿pero cómo? No, sí, esta típica frase, el 15M. Sí, que ahora, por cierto, tenemos el reverso en el otro lado también, que es una especie de 15M por la derecha, ¿vale? Que es un poco ese punto de no me siento representado. Pues bien, en todo eso también los medios pierden la representación. Y todas estas estrategias de SEO se vienen abajo. Pero nosotros somos generaciones que hemos soportado que nos dijeran que el SEO era lo más importante. Pero ha ido cambiando también en la industria de los medios. Hoy en España hay más de 1 millón de suscriptores digitales a medios de comunicación. Cuando alguien se suscribe digitalmente a un medio de comunicación o sigue comprando un papel, es que está teniendo una actitud propositiva y proactiva en relación con un medio de comunicación. Entiende que necesita los medios. Porque, termino con lo que también apuntábamos antes, ¿no? Hoy en día, quien quiere una democracia sana necesita tener un sistema de medios sano. Para tener un sistema de medios sano hay que pagarlo. Y lo tienen que pagar los propios ciudadanos. Porque si un ciudadano quiere tener esa democracia de calidad y se quiere comprometer a ella, tiene una opción para mejorarla, que compre periódicos. Y un detalle sobre eso, cuando te dicen que los periódicos, es que no hay nada, que no hay nada. Yo invito a cualquiera de los que estamos aquí a que mañana mismo vayan al kiosco por ver las ediciones de papel y compre un par de ediciones de papel de 2 periódicos de referencia. Encontrará a lo menos 15, 20 o 30 artículos que si los lee está mucho mejor informado. Infinitamente mejor informado. Lo que pasa es mucho más fácil jugar con los lugares comunes y con 4 titulares que te da X. Y no asumir. Yo creo que también en esto hay un elemento importante, que es la responsabilidad de cada cual. Claro. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad personal en el consumo de medios, en el consumo de pantalla de nuestros hijos, en el consumo... Es decir, claro. Todo esto ha llevado a una... Antes hacía... Y perdón, porque este no es mi libro, pero... es el mismo libro de compañeros. Aquí voy a decir algo. Claro. Antes has dicho algo que es importante, ¿no? Ahora vas por la calle y los niños no juegan al fútbol.
y en los patios de vecinos hay un cartel que pone prohibido jugar al fútbol. Y luego el padre que está en la segunda planta con su hijo enganchado completamente a cualquier tipo de pantalla dice, qué escándalo, mi hijo está enganchado. Y dice, claro que yo, si es que en la reunión de comunidad dijiste que no se puede jugar al fútbol. ¿Cómo puede ser esto? Es decir, hay una elusión de la responsabilidad individual en todas estas cosas hasta... Claro, yo me dejo en las pantallas y la pantalla puede con todo, ¿no? Creo que la pantalla como guardería. Claro, la pantalla como guardería. Y ese es el cambio de chip que tiene que haber, como guardería, como fuente de información, como todo. Es decir, esto tiene que partir de uno mismo, de la propia convicción de decir, no, claro, está muy bien el avance tecnológico, pero esto no quiere decir que tengamos que renunciar al de hecho, lo comentaba antes, Tuto, yo creo que ninguno, tú tampoco, nosotros no somos luditas, no somos gente que odia las pantallas, todo lo contrario. Pero lo que advertimos es de estas realidades que estamos viviendo y que eso tenemos que tener una cierta conciencia, porque es que somos ciudadanos. Yo no quiero ser un consumidor compulsivo. Sí, está muy bien, pero yo no quiero que la gente me diga, no, es que qué buen tipo, este tipo se nota que es un buen consumidor de Amazon. No, tenemos que ser ciudadanos más que consumidores, ¿no? Digo yo, vamos. Perdón. Sí, Juan Carlos, yo un par de cosas y voy a intentar ser breve. La primera, no sé si tú ves que hay motivos para la esperanza. Yo que también sí. soy un poco friki con esto, leí no hace mucho que los Nokia estos que teníamos hace 20 años, al parecer la propia empresa está sacando unos, me di cuenta porque había unos diseños como muy chulos, muy nuevos, porque hay demanda, creo, no sé si estaba ya en un 15%. Los downphone, ¿no? Sí, de teléfonos gente, tontos, ¿no? De gente joven que incluso renuncia a las pantallas para volver a ese viejo sistema. No sé si este tipo de gestos, aunque son muy mercantilistas, porque al final Nokia lo que quiere es vender, pero no sé si lo ves como un gesto para la esperanza. Y luego ya un poco más en clave periodística, un poco de nuestra profesión, hablabas antes de todos los mensajes, todo lo que se lanza desde la política, desde la comunicación política. Me hace gracia, porque yo lo he vivido recientemente, y es que hay políticos que están en activo, incluso en ayuntamientos, a los que le da miedo participar en una rueda de prensa, tú sabes lo que es perfectamente estar detrás de un atril, por temor a que le pregunten. No sé si tú eso lo estás observando también. Mucho. Y qué puede significar eso de cara al futuro, sobre todo si queremos una sociedad informada como estamos reivindicando aquí. Bueno, lo primero, comparto contigo la esperanza. Tú has puesto el ejemplo de los teléfonos, se le llama los downphone en inglés, ¿no? Los teléfonos tontos, ¿no? Es simplemente un teléfono que no tiene pantalla o que no tiene acceso a Internet o que tiene un acceso restringido. Yo en eso el otro día escribí una cosa de jugar con la ironía. Es que yo creo que a los smartphones, a los llamados teléfonos inteligentes, no les deberíamos llamar teléfonos inteligentes, porque se me ocurren otros adjetivos mucho peores que el de inteligente a un artefacto que nos ha dado muchas cosas buenas, pero otras terribles. Realmente al final tiene que ver con el uso. Pero mantengo la esperanza por lo que hablábamos también antes. Primero porque estamos hablando de eso, pero igual que hablamos aquí, hay mucha gente que está hablando sobre eso. Y seguramente hay muchos padres. El otro día estaba yo comiendo en un restaurante con mi mujer y uno de mis hijos y se me acercan unos compañeros que estaban por ahí con los niños suyos, ¿no? Que tenían 12 y 14 o algo así, ¿no? Y recuerdo que están comiendo al lado y de pronto se me viene uno de ellos, compañero nuestro periodista, y me dice, y tú, como yo soy tan pesado con estos temas, y dice, ven, anda, dile a la niña lo del tema del móvil. Y yo pensando, que voy a decir a la niña el tema del móvil, yo aquí en el restaurante. Y yo en el restaurante, yo digo, esto ya es para que me graben. Sí, dile que es lo del móvil, los problemas. Y yo, ahora le voy a dar yo un meeting a esta niña con 14 años. Pero era lo que pasaba, que es que están desesperados. Era una pareja desesperada porque es una guerra de las termópilas lo que tienen en casa, porque le están retrasando, creo que tenía 13, 14, no recuerdo bien. Pero ya con los 13, la niña, ella misma, se consideraba una paria de la tierra por no tener el móvil. O sea, estaba viviendo una verdadera angustia. Pero también vi la parte positiva de decir, oye, es que esto hace nada, todo le hubiéramos dado al móvil. Y, por ejemplo, te pongo un detalle sobre eso. Hay unas plataformas que están empezando a funcionar. La empezó hace un par de años una señora de Barcelona y hoy en día, yo seguro que por aquí también hay, que es la plataforma Adolescencia Libre de Móviles. Lo digo en Sevilla, por ejemplo, hay como 3.000 parejas de padres ya que están metidos en la plataforma. Es decir, que está creciendo lo más grande. Yo no sé aquí, pero están por todas partes.
y fíjate lo que hacen, por ejemplo. Le llaman el pacto de familia. Lo que hacen los padres es apuntarse a la plataforma y lo que tienen que es comprometerse a retrasar 1 año la entrega del móvil al niño que tengan en ese momento. Si el niño tiene 11, dice, te comprometes a que hasta febrero del 27 no le vas a dar el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajan con cosas que se pueden hacer y tal. Para mí son motivos de esperanza. ¿Por qué? Porque hace 5 años esa plataforma no hubiera existido. No habría tantos padres y madres preocupados, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hoy es un tema del que estamos hablando. Cuando hay miles de padres y madres preocupados porque si dan o no el móvil o qué está pasando con las pantallas de los colegios, yo creo que eso es un buen motivo para la esperanza. En cuanto a lo de la comunicación política, bueno, es que estamos llegando a un punto en el que hay políticos que no se atreven a responder a preguntas. Pero es que el problema, a mi juicio, es que hay periodistas que no se levantan cuando le dicen que no hay que hacer preguntas. Porque también nosotros, como profesión, esto nos está quedando un poco corporativo la parte de medio, pero en la parte nuestra de periodistas es que tenemos que ser más rebeldes. Es que si a mí me viene un tipo... Yo he dado ruedas de prensa, bueno, ya veis que soy parlanchín, yo jamás dejaría sin responder una pregunta. Jamás le diría a alguien que no me hiciera preguntas. Pero yo he visto a gente que le dice, no hay pregunta, y es bueno, pues no hago preguntas. ¿Pero esto qué es? Nos tendremos que levantar todos de la mesa. Eso no es periodismo, eso es propaganda. Y la propaganda la tiene que hacer los políticos, pero un periodista tiene que hacer periodismo. Y es culpa nuestra, ¿eh? Hay un debilitamiento de la profesión en la que, en parte, la culpa es de los propios periodistas, hasta de la propia mala prensa de los periodistas. Otra parte también es ciudadana, como digo, ¿eh? Pero bueno, que nosotros también tenemos muchas cosas que decir, por desgracia algunas negativas al respecto. Sí. Espera. Sí, creo que por aquí también. Mira, y está el micro Pilar. y ya lo... Sí. Si noto y ahora la pasamos, si os parece, Sí, ¿vale? perdón. Iba a hacer un comentario que llevo toda la charla vuestra pensando en él y luego al final lo habéis dicho, la responsabilidad de cada uno y la inteligencia de cada uno. Claro. A mí no me gustan las prohibiciones, en nada. Además creo que son contraproducentes para muchas cosas en la sociedad. Oye, tenemos que ser responsables e inteligentes cada uno en nuestra vida personal, con nuestros hijos, en nuestra casa. Si uno no quiere que desaparezca el comercio de cercanía, pues tiene que ir a comprar a la mercería o ir al bar de la esquina y no pedirlo por globo. Totalmente. Pero uno mismo, es su responsabilidad, no dejar que otro lo haga. Oye, yo es que lo que quiero es que prohíban Amazon. No. Si Amazon existe, que exista. Allá mi responsabilidad de comprar en la mercería o de comprar un libro en la librería Luque, ¿no? Completamente de acuerdo. Que ya lo habéis dicho, pero que responsabilidad. quería hacer el... Pasa que es verdad que hay una cosa que se dice mucho en esto, que tienen razón, ¿eh? Creo que lo dice Johan Hari en el libro El valor de la atención, que es un libro extraordinario, infinitamente mejor que este, lo digo de verdad, un libro increíble. Y en El valor de la atención mantiene una tesis sobre esto que es muy interesante. Dice, no olvidemos que también nosotros tenemos la voluntad que podemos tener, pero vivimos en un mundo en el que no te olvides que miles y miles de los ingenieros más brillantes del mundo trabajan para estas plataformas tecnológicas, implantando sistemas de enganche. No olvidéis tampoco que los sistemas de persuasión que utilizan los móviles son literales los que se utilizan en los casinos y en las máquinas tragaperras. Son chutes dopamínicos donde tú no te enganchas al placer, sino a la perspectiva de tener el placer, ¿vale? Pues bien, en ese sentido tenemos la voluntad que tenemos, por eso creo que también es compartido, también las administraciones tienen que tomar las decisiones, pero luego está el ámbito de la responsabilidad individual. Estoy contigo. Sí, vamos a ver, ponga usted normas. Muchas veces, no me acuerdo qué fue hace no mucho, me preguntaron también sobre eso, digo, mira, una cuestión que puede ser casi subversiva, pues no le deja a su niño tener el móvil en la mesita de la noche, que la mayoría están llegando a los colegios dormidos, porque están hasta las 2 de la mañana viendo Instagram. ¿O no te das cuenta que está viendo Instagram? Pues vaya padre, tío, si no te das cuenta, ¿no? Es decir, haga eso. Si usted tiene que comer en familia, pues que no coman con el móvil, ¿no? Pero no coman... son cosas puntuales. Pero no coman ellos y no coma usted. Y no coma usted. Y no coma pero bueno, usted, lo que digo porque tú vas a cualquier sitio al que vas y lo primero que hace todo el mundo es ¡pum! Efectivamente. Móvil encima de la mesa y tú estás hablando y a lo mejor son 4 y hay uno que dice, coño, tan aburrido soy. Claro, ¿no? claro. El planteamiento es, debo ser un tío súper plasta porque aquí mis contertulios están dedicados a mirar al móvil, ¿no? Mira, creo que lo meto ahí sobre eso, Tuto, Sí. y sobre esta historia. Luego son prácticas, ¿no?
Había una práctica que me llamó mucho la atención en algunas zonas de negocios de Londres, Nueva York, que se había puesto de moda lo que le llaman el phone stacking, que es cuando termina el trabajo, te vas a tomar una cerveza, lo típico del tercer tiempo que es muy habitual en la cultura anglosajona, y donde lo que se pone de moda práctica es el primero que mire el móvil es el que paga la ronda de cerveza. Eso se llama el phone stacking. Son bromas, pero bueno, que al final es incorporar hábitos. Oye, yo hace años, incluso eso, que creo que empecé, no sé si era ya portavoz del gobierno o antes, que era una locura, eso era una vida de loco. Pero recuerdo que yo llevo más de 10 años que el teléfono lo tengo silenciado. Y mira que me llama gente y que tengo vida en el teléfono. ¿Y qué hago? Pues cuando veo las llamadas las respondo en líneas generales. Pues no pasa nada por no responder al instante, porque yo no soy el 112. Yo no tengo que estar de inmediato respondiendo a la gente, ¿no? Pues hazlo. ¿Por qué todo el mundo tiene las notificaciones puestas? Igual hay que eliminar las notificaciones. Yo las eliminé hace mucho tiempo y vivo mucho mejor con las notificaciones eliminadas. Insisto, que yo tengo un uso intensivo del móvil y de las pantallas y de todo, pero yo no tengo notificaciones. Cuando leo, no tengo un móvil al lado. Cuando escribo, yo no tengo el móvil al lado. Es que no me has contestado. Mi hermano, no pasa nada, ¿no? Digo yo que no, el mundo nos ha caído, ¿no? No pasa nada por no responder. Sin embargo, nos está pasando. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que siempre me ha llamado mucho la atención. Hay gente que me dice que está bien. No, yo no sé concentrar, pero ahora tengo ya mi teléfono inteligente y me avisa de todo. Digo, o sea, que tienes un puñetero aparato en la muñeca todo el día dando pitido. Pues hijo, si te concentras eres Houdini. ¿No? Que lo que falta es que te dé cosqui, te levante la mano y te dé un cosqui. Te falta que coger móvil, que te mire aquí, ¡hola! Entonces, responsabilidad. Y nuevos hábitos. Es que creo que hemos vivido un sarampión digital todos, ¿eh? Y somos de unas generaciones, la mayoría estamos aquí, somos ya más mayores, pero claro, a los chicos jóvenes es que con 9 años les regalamos la primera comunión. Es que yo he visto gente que le regalan teléfonos de 1.200 euros. El otro día me contaron de un caso de 1.400 euros un móvil a un niño de 9. Pues tío, tú estás fricado, tío. Este es caso real, ¿eh? Un regalo a un niño de 9 años, un móvil de 1.400 euros. Ya ves tú. Es que de verdad, yo en mi vida. Claro. Pero y tengo bueno, más que de digo 9 años. que al final eso es responsabilidad ahí. Tiene más, tú tienes por lo menos 29. Sí, quería hacerte varias preguntas. Una primera, con el tema de lo que ha comentado Pilar y lo que has comentado tú del comercio, ¿vale? Pienso que aparte de las plataformas y todo eso, sí lo estamos también nosotros dejando caer. Es decir, no es que sean las plataformas las que están destruyendo el comercio, sino si nosotros también tenemos responsabilidad, porque además cada vez que cae un comercio de cercanía, de barrio, también se están perdiendo oficios. Sí. Entonces, eso es otra cuestión que está pasando muchísimo. Entonces, eso por un lado, ¿qué piensas al respecto? Y después, por otro lado, el tema de la inteligencia artificial. Pienso que esta tecnología es muy desconocida por parte de la sociedad, quizá los políticos no han sabido explicarla, no sabe la gente exactamente qué es esta tecnología, dónde está, cómo está influyendo en los diferentes sectores, qué nos va a venir y qué no nos están diciendo, qué está pasando con la robotización, que está ahí oculta, pero que es mucho más grande de lo que nos dicen. Y después otra IA que es tabú, que es la que está en la industria militar y lleva ya mucho tiempo. Entonces, bueno, un poquito quería saber todo esto. Pues mira, sobre lo primero del comercio, creo que hay que distinguir de todas formas. Cuando hablo del comercio de proximidad, no estoy hablando de una discusión que tiene que ver con que hay un comercio que no se adapta. También es verdad. Es decir, si tú tienes un comercio de proximidad donde no quieren tener ni caja registradora, te va a atropellar la realidad. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene el derecho a consumir donde considere oportuno, donde mejor la atiendan y donde consiga antes el producto, en fin, todas las razones que queramos. Ahora bien, yo sí, digamos que pongo sobre la mesa la reflexión de por qué a veces miramos de una manera tan positiva lo bien que es que podemos comprar una camiseta 9,95 cuando realmente viene de una explotación de derechos laborales en una fábrica de China y dejamos caer perfectamente un comercio de aquí, una fábrica textil o una droguería de alguien que hace bien las cosas pero que le resulta imposible competir porque el ciudadano le da todo igual y prefiere comprar o llamar a una plataforma porque haciendo clic en la pantalla de tu teléfono de 5 pulgadas te lo dan todo rápido. Ahí también hay una cierta responsabilidad social. Por cierto,
muchas veces además digo lo siguiente, oye, y el día que tú quieras que tu niño se emplee en tal sitio porque estás trabajando eso y ya no exista porque es un algoritmo el que lo lleva, porque es una plataforma, ¿también te vas a quejar? O no, pues suscríbete a lo que toque, ¿no? Sobre lo de la inteligencia artificial, es que hay muchísimos retos. Mira, hay uno, por ejemplo, que me parece interesantísimo. Hay dos que quiero poner aquí. Uno es el de... Yo le llamo en un libro nuevo que he escrito, todo esto, que soy muy friki, ya he terminado el segundo de estos, sobre la concentración. Y hay una cosa que le llamo el síndrome de la vagancia artificial. El síndrome de la vagancia artificial no es más que lo siguiente. Hoy en día no queremos hacer ni una nota de 3 párrafos, se la pedimos a GPT. Si es que es más cómodo. ¿Yo para qué voy a escribir? Mira, cuando sale GPT, te lo cuento, esto me hace mucha gracia. Estaba yo en la universidad y me acuerdo que hablo con un profesor o algo y me dice, y le digo, oye, esto de GPT, esto es una disrupción, esto lo va a cambiar todo. Y me dice, bueno, yo creo que los alumnos tardan por lo menos 2 o 3 años en enterarse bien de todo esto. Digo, tardaron 4 minutos. Claro, 2 o 3 años tardó No, él. 2 años tardó él, pero 4 minutos. Normalmente hay un deterioro cognitivo terrible. Hoy en día hay muchos chicos que tienen dificultades de comunicación verbal y escrita. La escrita es terrible, terrible. Yo he encontrado a chicos universitarios con dificultades para ligar sujetos, verbo y predicado. Y esto que estoy contando no es una exageración. Hay chicos que tienen dificultades enormes, ¿no? Y recuerdo que, un poco irónicamente, el año pasado les felicité a todos porque habían descubierto el punto, la coma, los guiones y todo. Era básicamente porque todos, sin excepción, todos, y digo todos, es el 100%, hicieron su trabajo con GPT. De hecho, creo que ni sabría lo que estaban haciendo, porque se lo piden a GPT y muchas veces ya es que ni lo revisan. En líneas generales, no quiero ponerlo así. Tiene muchas cosas maravillosas la inteligencia artificial, pero está generando una brecha entre aquellos que son buenos, curiosos, activos, intelectualmente con ciertas habilidades que van desarrollando, con capacidad de pensamiento crítico y que utilizan bien la inteligencia artificial, y luego una inmensa mayoría que se limita a copiarlo todo. Y que cada día más tiene menor capacidad de criterio, menor capacidad de análisis y menor comprensión de la realidad. La quiebra, la ruptura, la desigualdad entre el grupo de élite que está aprovechando bien y el resto es asombrosa. Y luego hay otra cosa que es muy importante, tú hablabas de la robotización. No es tanto la robotización, sino que todo el mundo quiera entender esto. Voy a poner un ejemplo real, y aquí hay gente que es abogado. Conozco, por ejemplo, algunos despachos de abogados que están pensando si contratan a juniors o mejor cogen más licencias de GPT, porque el GPT no descansa y te vale 20 euros. Y el junior quiere descansar y no trabaja tantas horas. Y total, para hacer un recurso, la verdad es que GPT te lo hace extraordinario. Pero entonces luego ese junior, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo vamos a lograr la retención de talento y cómo vamos a hacer que los negocios o los proyectos de la sociedad del conocimiento, y hablo de abogados como para hablar de otros temas, cómo vamos a hacer que logren y tengan más experiencia si no los permitimos, si preferimos tener un GPT de 20 euros a un junior? Es muy delicado. Esto que estoy contando es real, ¿eh? Eso lo he vivido ya. De hecho, a mí me lo han preguntado, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo vas a hacer? ¿Que vas a tener un GPT y te vas a quitar un niño? ¿Qué sociedad es esta? ¿No? GPT nos tiene que ayudar, igual que el resto de inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial está para ayudarnos, no para sustituirnos, ¿eh? Y en la robotización hay mucha gente que tiene la tentación de reemplazarnos a todos. Me ha quedado muy apocalíptico. Entonces, oye, tampoco es, hay muchas cosas maravillosas, ¿eh? Sí, sí, por favor. Un segundito. Sí, cuando digas. Si no le molesta. No, por En favor. Montreal he trabajado con un laboratorio sobre la inteligencia artificial y además he escrito un artículo en una revista española, en Exotour, sobre este tema. Que el que no utiliza bien GPT tiene que tener miedo, mucho miedo, porque hay otro que lo utiliza mejor y que va a ganarte. Lo que están haciendo es mirar lo que tú dices y intentar utilizar ChatGPT o otro sistema de inteligencia, Grok, o hasta Grok. Grok sí, es sí. muy interesante, podemos hablar de este, o el francés Mistral, que es muy bueno, y hay que crear uno en España de este tipo.
se puede mejorar hasta, como tú lo has dicho, la ortografía de la gente cuando utilizan ChatGPT. Realmente. Otra cosa, estoy evaluando para una agencia de Naciones Unidas varias universidades chinas y en otro en el mundo. Otra cosa, aparte, la ropa de los chinos no se hace en China, eso es aparte. Se hace en Vietnam, se hace en... Sí, es verdad, es verdad. Para que no te preocupes, los chinos viven más y más bien, mejor es verdad, que nunca. Sí, Alors, en China, hablando de esta universidad, he tenido un problema porque he dicho, ¿qué pasa con este asunto? Y me han dicho, primero, somos los mejores en digitalización y tenemos que cuidar mucho los principios que nos han dado nuestro jefe Xi Jinping. Supremo. Y nada más, solamente para informarle de muy interesante, lo que estoy haciendo. Y lo que he visto, he trabajado con una universidad que estaba muy cerca de Hong Kong. Y de las universidades era la mejor, porque han utilizado muchas cosas de Hong Kong, donde había una universidad que estaba fantástico antes, porque he dado unos cursos hace 25 años allí, y ellos ahora están, chupando todas las ideas de Hong Kong para ponerlo en esta universidad. Ya que los chinos son muy peligrosos. Lo hemos visto hace unos días con mi esposa con médicos. Porque, por ejemplo, tú podrás decir lo que ha pasado con los chinos. Están haciendo mucho mejor que nosotros y mucho más barato los medicamentos para curar... Y trabajos con célula madre. Y trabajar con célula madre. Eso es muy peligroso y ya en nuestro campo vamos a tener los mismos problemas. Perdóname si he hablado demasiado. Gracias. Todo lo contrario. Pues, de hecho, además que has abierto otro debate que no podríamos tanto. Vamos a hacer la última pregunta. Por eso es simplemente, es que es pura geoestrategia, pero es que hoy en día hay una gran disputa mundial, China, Estados Unidos, en la carrera acelerada por quién controla la inteligencia artificial. Y China, en ese caso, ha abrazado la disrupción, la innovación en la inteligencia artificial, incluso con códigos abiertos. Es decir, dispuesta ha entendido que el juego está ahí. Pero bueno, es verdad que eso entra para un debate quizás en otro momento, pero sí es apasionante. Nos queda la última pregunta, es que ya me van a matar. Vale, aquí... bueno, muy rápida, enhorabuena. Ha sido genial y creo que en mayor o menor medida nos atañe absolutamente a todos. Bueno, yo creo que todo esto pasa también un poco por la educación, por la responsabilidad. A ver, no podemos echar la culpa a lo que está ahí, que ya es nuestro, a lo que está ahí, ni a los niños que quieren. Hay que echar la culpa. Hay que hacer introspección, echarnos la culpa a los padres, a nosotros, a quien corresponda, pero también a los propios maestros, y que los padres estén en la misma sintonía con los maestros, no que los padres estén en sintonía con los hijos, dándoles todo lo que les parezca, sin reprenderlos en nada, que sí que cuando se prohíben las cosas no da siempre el mismo resultado que queremos, pero ya no es prohibición, sino diálogo de por qué no. Diálogo, que es lo que no hay. Diálogo. Hoy, por ejemplo, ¿quién regala sistemáticamente a sus hijos o a los amigos cuando tienen los cumpleaños un libro que le corresponda a la edad? Yo en mi época, mis hijos se enfadaban conmigo porque era sistemático. Un libro y luego la tontería que le tocase según la edad. Pero era un libro. ¿Quién regala hoy un libro? Y estamos quejándonos de muchas cosas que somos los culpables. ¿Corregimos? ¿Hacemos introspección? ¿Qué aportamos a la educación? Ese es el tema. Y eso está aquí y lo que puede venir, que todavía pues, nos puede sorprender, yo creo que un poco a lo que tenemos ya hoy. Esta era mi... Muy bien, lo comparto también, y al final cuando hablas del diálogo también es un diálogo colectivo. Esta conversación son las conversaciones que podamos ir teniendo, en el que hablemos también sobre todos estos asuntos, porque ahí nos estamos jugando también. Muchas veces son desafíos muy existenciales, de hacia dónde queremos ir como sociedad y como personas.
Bueno, vamos a hacer la última pregunta y ya me matáis por turno. Me consta, Yo me voy a poner en la puerta, yo hubiera estado hasta en el horario del chiringuito, hasta las 3 de la mañana hablando, ¿eh? Yo muy breve. Yo no tengo porque problema, hasta las 3, da igual. Lo primero, gracias, porque Muchas la gracias. información y la toma de conciencia que nos está haciendo. Pero yo voy a aterrizar en una cosa muy simple, Muy que bien. es la siguiente. Yo creo, primero, que es importantísimo, y es la base de donde yo creo, la raíz de donde hay, es que los niños lo que no pueden es crecer con el déficit de atención Sí, eso y está con la falta de concentración provocado por las redes sociales y por todo esto que estamos hablando. Pero que los padres, las familias, están muy poco protegidas. Yo voy a aterrizar con que voy mucho a Cádiz. Y en Cádiz, Gran sitio. en Cádiz, en el casco allí. antiguo, que es donde yo voy, allí no solo no está prohibido jugar al balón, sino que hay señales diciendo que se puede jugar al balón. Y se juega al balón en la puerta de una iglesia, al lado de un restaurante, en todas las plazas. Los niños chiquititos, los más, se agrupan por edades. Muy bien. Y yo digo que esos niños cuando llegan a su casa van reventados. Claro. Y esos niños no tienen ganas de coger eso. Pero les ayuda, Claro. que está permitido. Claro, Yo aquí a mi nieto, ¿dónde lo lleva a jugar? A Oribe, que hay un... Y luego que también el ambiente yo lo veo un poco pueblerino sano, ¿eh? Cuando digo pueblerino, positivo. Porque tú en los parques, en la Plaza Mina, en cualquier sitio, los viejos, van los abuelos, los tíos, los padres, los tíos, los sobrinos, van todos. El que tiene un niño con una deficiencia va a la calle con su niño, el que va con una silla. Quiero decirte que hay una libertad sana y que se apoya a la familia. Aquí, y eso es importante, los padres están muy solos, harticos de trabajar por los niños, por esto, Claro. con el móvil, no con otro, y están enganchados porque es que es una adicción y eso es malísimo. Muchísimas Completamente gracias. de acuerdo. Muchas gracias por tu reflexión. Además, para ir finalizando, creo que una maravillosa... Uno, sobre el déficit de atención. Yo creo que va a ser uno de los grandes debates nacionales e internacionales, porque es impresionante la crisis de la atención. Y lo que contaba sobre este ejemplo de Cádiz o lo que está pasando ahí, mira, termino con una idea que no sale en el libro, pero creo que ha apuntado en el segundo, ya ni me acuerdo qué digo. Que es mira, hay un estudio de la Universidad de Harvard que el estudio lleva haciéndose, creo que 90 años, no es broma. Siguen a gente desde que empieza el estudio en el año 30 y algo del siglo XX y sigue todavía vigente el estudio, ¿vale? Porque es un estudio en el que tú vas analizando los parámetros que decide la felicidad de las personas, ¿no? Pues bien, uno de los parámetros, el básico, que define la felicidad y la calidad de vida es la capacidad de conversar, de tener gente con la que hablar, sin una pantalla de por medio, hablar, conectarse, tener comunidad, charlar en los bares, que los niños jueguen en las plazas. ¿Sabéis por qué? Porque somos humanos y no algoritmos. ¿A que me ha quedado bien este final? Te ha quedado fenómeno. Sí, es que me ha quedado de lujo. Muchas gracias a todos, ¿eh? He pasado un rato largo. Muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, eres un fenómeno. Nada, ¿Para qué vamos a igualmente, decir otra cosa? hemos Y disfrutado. Muchas gracias a Cajasol y a... Eso, y Y a mil la- gracias a todos, ¿eh?